Buenas tardes, gracias por venir. Vamos a comenzar la segunda sesión y con ello la tercera mesa de esta jornada de investigación de la Villa Tegueste. Bueno, en la conferencia que nos toca la imparten Javier Soler Segura, Agnes Luar y Francisco Pérez Camaño, con el título Las prácticas funerarias de los Guanches, el Barranco Agua de Dios, Tegueste, San Cristóbal de la Laguna. Francisco Pérez Camaño es doctor en prehistoria por la Universidad de La Laguna y está especializado en el análisis de territorios arqueológicos. Ha llevado a cabo y publicado junto a otros investigadores proyectos sobre el mundo guanche en lugares como Guía de Isora, Arona, Arico, San Miguel de Abona, Tegueste, La Laguna o Tijarafe en La Palma. Agnes Luar es licenciada en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de Rennes, Francia, y maestra en letras, vamos a poner en español porque esto soy incapaz, por la Universidad de Laval, en Canadá. Autora de numerosos estudios, es especialista en análisis de manifestaciones rupestres, especialmente de las Islas Canarias y en el norte de África, zona esta última sobre la que prepara su tesis doctoral. Javier Soler Segura es arqueólogo, doctor en prehistoria por la Universidad de La Laguna y especialista en gestión arqueológica del patrimonio cultural por la Universidad de Santiago de Compostela. Es autor de numerosos artículos y monografías y, junto a su labor docente en la Universidad de La Laguna, UNED y Universidad de Las Palmas en Canarias, es socio fundador de la empresa Cultania. Fran, tiene usted 20 minutos. 20 minutos, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. El horario criminal no es culpa mía. Intentaré ceñirme a los 20 minutos. Hay fuertes presiones para que no me extienda más allá de 20 minutos. Y bueno, como el ESMI ha dicho muy bien, en estos 20 minutos voy a intentar explicarles cómo fueron las prácticas funerarias de los guanches en el Barranco de Agua de Dios. Tegueste, San Cristóbal de la Laguna. El barranco se llama de muchas maneras. Hemos decidido ponerle este nombre porque es el más conocido, pero es la cuenca del barranco que por eso ponemos Tegueste y San Cristóbal de la Laguna, porque afecta. El barranco atraviesa los dos municipios. La mayor parte, hasta ahora en la investigación, era Tegueste, y aquí vamos a presentar pues, una serie de resultados derivados de profesiones arqueológicas relativamente recientes con respecto al tramo, vamos a decir, lagunero del barranco. Aquí les queremos poner un pequeño índice de lo que voy a hablar ahora mismo en esta tarde, ¿no? Básicamente vamos a hablar de un trabajo inicial. Estamos preparando un trabajo de investigación que será prontamente, espero, publicado. Pero los que nos dedicamos básicamente a la profesión arqueológica, no sé qué símil utilizar, somos como los médicos de cabecera de la arqueología, somos los que primero identificamos las cuestiones. Luego, normalmente vienen estudios de mayor profundidad. Por tanto, las prácticas funerarias que les vamos a mostrar aquí son derivadas de los estudios del territorio y de algunas observaciones macroscópicas que hemos hecho, lo que hemos realizado en las actividades de campo. Después de nuestras conclusiones vienen otros estudios en profundidad al respecto de los restos óseos, específicamente. Pero eso es más adelante. Aquí lo que vamos a hacer es mostrarles una lectura, en primer lugar territorial, de todo el barranco, y luego vamos a centrarnos en dos aspectos fundamentales, o que creemos que son fundamentales, o que por lo menos a nosotros nos ha llamado la atención, que son los restos termoalterados, voy a decir el término técnico, termoalterados, y una lectura territorial dentro del barranco. Y por tanto vamos a ofrecer una serie de proposiciones o de iniciales
no es que caduquen, pero en los siguientes estudios pueden ser modificadas. De eso se trata la investigación, de que se vayan modificando las proposiciones que se realizan en una primera instancia, vamos a decirlo así. ¿Cuáles han sido los objetivos básicos de este trabajo? Nosotros llevamos trabajando en el barranco de Tegueste, en Tegueste concretamente desde el año 2010, y hemos extendido esta investigación al tramo lagunero del barranco recientemente. Y siempre lo digo, yo sé que soy un poco cansino, pero los guanches no tenían un cartelito en la raya para decir estos términos municipal de la laguna y estos términos de Tegueste. O sea, el barranco es una unidad entera, y así lo entendemos nosotros en el análisis. Por tanto, en primer lugar vamos a poner algunos resultados de las últimas prospecciones. ¿Cuáles son esas últimas prospecciones? Pues las realizamos entre el año 2022 en el tramo lagunero, en el tramo de Milán, sí, lagunero del barranco, y en 2023 realizamos también una intervención de prospección arqueológica en el tramo del Milagro, en la zona de Tegueste. Les voy a exponer brevemente la metodología que hemos utilizado. Por supuesto, plantearemos una primera propuesta explicativa que está basada sobre todo en una lectura territorial, y vamos a centrarnos específicamente, pues también salió en la prensa, con los restos humanos termoalterados, porque no es una novedad en la arqueología de Tenerife. No es una novedad, ya desde los años 70 hay cuevas funerarias en Tenerife en los que había restos humanos termoalterados. ¿Qué es lo que sucede? Que en el barranco de Agua de Dios contamos con 5 yacimientos arqueológicos de esa naturaleza. Entonces, claro, ya no es 1, ni es 2, ni es 3, son 5. No son muchos, estadísticamente, ya se los comentaré, pero es relevante. Entonces, vamos a decirlo así, levantamos la liebre al respecto de este tipo de prácticas, establecemos una serie de consideraciones, y en el futuro esas consideraciones tienen que ser sometidas a análisis básicamente de laboratorio. Bueno, perdonen los de Tegueste, pero esta es una imagen en la que aparece todo el tramo del barranco de Agua de Dios, bueno, todo el tramo lagunero. Falta la parte de Tegueste. Aquí en el mapa se los pondré. No voy a hacer demasiado repaso sobre la historiografía de la investigación en el barranco, porque si no sería demasiado largo, me llevaría más de 20 minutos. Nosotros, Javier, Agnes y yo, somos los penúltimos que hemos trabajado en el barranco. Recientemente, creo que tuvieron una charla esta mañana, se ha retomado la excavación de la Cueva de los Cabezazos por parte de un equipo de la Universidad de La Laguna, y por tanto no somos los últimos, somos los penúltimos. Aquí empezó a trabajar básicamente Diego Guscoy en los años 40. Es el primero que hace el reconocimiento fundamental del barranco. Y es curioso porque después del reconocimiento de Guscoy entre el año 44 y 46, donde realiza algunas intervenciones arqueológicas, hasta el siguiente reconocimiento integral del barranco, que fue en el 88, pues pasaron 69 años. Y en esa cantidad de tiempo, después de la intervención de Juan Francisco Navarro Mederos y su equipo con la prospección que se dio a conocer con el IPAC, con el Inventario de Patrimonio de las Canarias Occidentales, que afectó a La Laguna y a Tegueste, concretamente a otros municipios de Tenerife también, pero a La Laguna y a Tegueste, se han sucedido otras intervenciones arqueológicas. La mayoría de ellas están sin publicar. Nosotros las conocemos porque para realizar el estudio y la investigación que estamos realizando, pues claro, tenemos que conocerlas, pero se han realizado muchísimas intervenciones de carácter arqueológico y sobre todo de prospección arqueológica. Entre las primeras intervenciones de Guscoy y las intervenciones de la última excavación que se realizó en la Cueva de los Cabezazos, que fue el verano pasado en
2023, en todo ese tiempo ha habido 9 excavaciones arqueológicas y los cabezazos en 3 ocasiones. Es decir, la mayor parte de los estudios han sido de prospección arqueológica. Y es más, muchas de esas excavaciones arqueológicas ni siquiera están publicadas. Existen los informes y los hemos consultado, pero bueno, la última no cuenta porque fue el verano pasado y los resultados se publicarán probablemente en breve. Pero hay algunas intervenciones que no se han publicado de excavaciones arqueológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la información que tenemos hoy en día sobre el barranco de Agua de Dios procede fundamentalmente de prospecciones arqueológicas, no de excavaciones. Bueno, aquí les mostramos algunas imágenes relacionadas con las intervenciones de Diego Guscoy, que como todo el mundo sabe, excavó los cabezazos, que sí está publicada, la intervención de Diego Guscoy sí está publicada, y algunas cuevas más, tanto en el tramo lagunero, ¿no? Por ejemplo en la necrópolis, que él llamó necrópolis de Milán, y que nosotros hemos vuelto a localizar en el año 2022, localizamos, esa cueva estaba perdida. Bueno, no es que estaba perdida, todo el mundo sabía dónde estaba, pero en la actualidad es un poquito difícil de encontrar por la vegetación, ¿no? Porque ya veremos que el barranco está bastante negado. Y alguna intervención que realizó aquí en Tegueste, la cueva número 4, y fuera del barranco realizó otras intervenciones, también de Guscoy, en la ladrillada aquí cerca de la orilla, ¿no? Nosotros realizamos una prospección arqueológica en el año 2011 y publicamos en el tramo teguestero y publicamos los resultados en una monografía y localizamos en el barranco concretamente 61 yacimientos arqueológicos, ¿no? Otras intervenciones habían localizado menos yacimientos. Y actualmente podemos decir que el barranco, el tramo teguestero, contiene 64 yacimientos arqueológicos. Porque en el año 2023 realizamos otra intervención, ya les mostraré ahora algunas imágenes, con técnicas de escalada, porque son cuevas de difícil acceso, son cuevas funerarias, y hay que añadir 3 más. Por tanto, el tramo teguestero tiene 64 yacimientos arqueológicos. El tramo lagunero son datos que vamos a decir en público por primera vez aquí y que los vamos a publicar en breve. Hay 40 yacimientos. ¿Sí? Es decir, el barranco de Agua de Dios, desde el tramo de Pedro Álvarez, o sea, todo su cauce, desde Pedro Álvarez hasta la desembocadura en Milán, tiene hoy en día, y yo estoy seguro que tiene más, 104 yacimientos arqueológicos. 52 cuevas de habitación, 48 sepulcrales y el resto son pequeños abrigos y pequeños yacimientos en superficie. Lo veremos ahora. Con todos estos datos sí que les podemos decir que es el poblado en cuevas más importante de la isla de Tenerife, seguro. Y de Canarias está ahí. Se me ocurre el barranco de Guayadeque en Gran Canaria y pocos más. En cuanto a densidad de yacimientos arqueológicos. Bueno, este barranco, pues de aquí se han extraído numerosos restos arqueológicos. Esto es una colección que está en el Instituto de Cabrera Pinto. Y bueno, aquí tienen el barranco con todos los yacimientos que hasta el momento tenemos identificados. Si no lo ven bien, ya se los cuento yo desde aquí. Los verdes son cuevas de habitación. Los rojos son cuevas sepulcrales y los negros son pequeñas dispersiones en superficie. Claro, esto es el barranco en bruto. Evidentemente, al hacer una lectura territorial, pues vamos a diseccionar el barranco en distintos tramos, ¿no? Pero se observa claramente que el tramo teguestero es fundamentalmente de hábitat. Y el tramo lagunero, especialmente esta zona, ya veremos que tenemos una interpretación para esto, es especialmente funeraria. Y además tiene 2 tramos donde solamente hay muertos.
nada más. ¿Vale? En cuanto al trabajo de campo, pues en las prospecciones arqueológicas del año 2022 y 2023, evidentemente utilizamos dron para, a ver cómo lo digo, para ir a tiro hecho. Es decir, es muy difícil prospectar el barranco tal y como está, anegado de vegetación y en algunos tramos de mucha basura, pero sobre todo vegetación. Y hay muchas cuevas que las podemos localizar con dron. Y gracias al dron hemos localizado cuevas y hemos ido directamente a ellas a realizar la ficha. Bueno, aquí les mostramos algunas imágenes relacionadas con pues, las técnicas de escalada que es necesario aplicar para poder acceder a algunas cuevas. Nosotros en el año 2011 no utilizamos técnicas de escalada, prospectamos el barranco en la zona que podíamos transitar. Las únicas herramientas para poder abrir camino eran machetes. Es un barranco que está lleno de zarza, sobre todo en la parte superior. Y la zarza impide muchísimo el acceso. Como diría José Mota, si hay que ir, se va. Pero hoy en día con el dron ya nos facilita el acceso. Ya les mostraré alguna imagen. Estos son, por ejemplo, imágenes de dron. Esta imagen que tiene aquí es un dron. ¿Eso es un hueso? Sí. Es un hueso humano. ¿Vale? Muchas de estas cuevas han sido alteradas, aunque sean de difícil acceso. Pero su alteración, claro, por ser inaccesibles no ha sido muy frecuente, ha sido alterada en el pasado, pero su alteración con respecto a otras es nimia. Es nimia. Bueno, las metodologías de escalada son básicas, no crean ustedes que viene aquí la NASA, no, o sea, sacamos fotografía, marcamos las cuevas, le metemos el dron y si hay evidencia, accedemos. Si no hay evidencia, pues no accedemos. Esto, por ejemplo, es una zona del tramo de la Fuente de Tejina en la que una de ellas, la que pone B y C, tiene restos humanos y además tiene restos humanos termoalterados. Era la segunda que encontramos con restos alterados. Para nosotros los arqueólogos siempre decimos un chascarrillo, un muro, una piedra no es nada, 2 piedras ya son sospechosas, 3 piedras son un muro de manera clara e indiscutible. Entonces, nosotros en 2011, cuando observamos la primera cueva con restos termoalterados, no le dimos demasiada trascendencia. Lo publicamos, está publicado, pero no le dimos demasiada trascendencia, porque cuando ya te encuentras 5, no es que sea un patrón ritual, vamos a llamarlo así, dominante, pero ahí está. Y nosotros lo que hacemos es identificarlo e intentar que se estudie. Bueno, aquí tenemos a Maese Raúl, que están aquí sentados. Muchas gracias por venir, Maese Raúl y Maese Javier de Tenerife Vertical, que nos ayudaron a abrir camino. Ustedes no se pueden imaginar cómo está ese barranco en algunos tramos. Es que es imposible, ¿no? Podemos ver las cuevas, podemos observar las cuevas, esto de lejos, pero claro, después hay que acceder. Bueno, aquí les muestro esta, por ejemplo. Esto es Tegueste, esto es Tejina. ¿Vale? Una vez que nosotros identificamos la cueva, hacemos un registro fotográfico lo más decente posible y todo esto está inventariado en fichas de campo que en este caso pues, las tiene el Cabildo de Tenerife, pero vamos, que en principio es información pública. Bueno. La seguridad es muy importante, tanto el equipo de intervención en el campo como nosotros mismos sabemos que la seguridad es muy importante y bueno, realizamos toda la ficha documental. Yo sé que no es muy divertido. Miren, esto es una imagen de dron. ¿A que está clara? Es una imagen de dron. En algunas ocasiones no es posible
como digo yo, meter el hocico demasiado dentro, porque igual la cueva es pequeña, pero en otras ocasiones sí. En este caso es pequeña, pero la pericia de José, que hoy no está aquí, nos permite saber si una cueva merece la pena. Entonces, en este caso, el dron, esto está en Milán. Con el dron fotografió y luego Tenerife Vertical, con toda la seguridad, nos mete dentro de la cueva. Y entonces realizamos la ficha documental. Bueno, aquí tenemos otra vez el mapa. Aquí tenemos la parte doméstica. Todos esos yacimientos son yacimientos que podemos definir como cuevas de habitación. ¿Vale? Una vez más, haciendo una lectura territorial sencilla, podemos observar que el núcleo de población Guanche estaba en la zona del actual núcleo de Tegueste. ¿Vale? Es verdad que la zona de Tegina y Milán tiene una alteración antrópica muy grande, y que probablemente las unidades domésticas, había más unidades domésticas de las que somos hoy capaces de registrar. Pero aún así, está clarísimo que el núcleo de poblamiento más importante estaba en Tegueste, y concretamente en el núcleo del Murgaño, concretamente, donde tenemos la mayor cantidad de cuevas de habitación y la mayor cantidad de cuevas sepulcrales, quitando el tramo de Milán. El tramo de Milán es básicamente funerario. Y desde una lectura territorial, ya lo veremos, lo tenemos aquí, no hace falta más, que se los explique yo, mírenlo aquí abajo, este es el tramo de Milán. En el tramo de Milán hay 31 yacimientos, de los cuales 26 son funerarios. Estaba claro cuál es el destino de esa zona. Es verdad que hay cuevas de habitación, hay 2 importantes cuevas de habitación, y que la zona está degradada, y que alguna parte aún en la ladera izquierda final sigue siendo en la actualidad, como lo digo, lugar de explotación vecinal, vamos a llamarlo así. Y que hay algunas cuevas que pudieron ser de habitación, no lo sabemos muy bien, pero que la zona final de Milán era un espacio dedicado a la muerte, con la materialidad que tenemos hoy en día, es que no nos queda claro. Nos queda clarísimo. Y además, 2 espacios, concretamente. Lo llamamos el Salto Chico y esta ladera que está en torno al Salto Grande. ¿Vale? Es posible que esta escena... Aquí faltan algunas cuevas, en la zona del Pozo. Sí, aquí faltan algunas cuevas sepulcrales. ¿Vale? También pudo haber sido una zona de uso especialmente funerario. Pero también tenemos cuevas de habitación. Entonces, claro, no somos capaces de... Ya voy acabando. Bueno, acabo enseguida. Este mapa lo publicamos en el año 2014, realizamos una división de las unidades domésticas en el tramo teguestero, en el tramo lagunero lo estamos elaborando. Bueno, lo que les estaba contando, los espacios sacralizados. Tenemos, como les acabo de comentar, las necrópolis del Barranco de Milán. Bueno, aquí donde pone necrópolis del Barranco de Milán es la que Diego Guscoy identificó y de ella extrajo 21 cráneos y por tanto entendió que había 21 muertos, probablemente había más. Y la cueva del Guanche. La mayoría de estos son depósitos secundarios, o sea, son depósitos, cuevas funerarias que se van utilizando y se van reutilizando con el tiempo. ¿No? La cueva del Guanche y la necrópolis de Milán son un poco especiales, porque tenían muertos enteros. Entonces, claro, nosotros en la investigación que estamos realizando, pues lo entendemos como de depósitos de uso primario recurrente. Pero el resto de cuevas son, la mayoría, directamente depósitos secundarios. Y hay 3 o 4 que están claras. Hay cuevas, en el Barranco de Milán, hay 2 cuevas, no, mentira, no, una, que les puedo asegurar que después de que pusieron los muertos allí, el siguiente que entró fui yo y mi colega y el fotógrafo. Está sin tocar. Y tiene restos termoalterados. Y aquellos restos termoalterados
se quemaron, evidentemente, en otro sitio, porque es imposible que se hayan quemado allí. Y eso es una de las cuestiones que nosotros estamos observando, que hay muchos depósitos o algunos depósitos que la termoalteración se produjo en las cuevas, pero otros se produjeron en otros sitios. Eso lo podemos llamar ritual o no lo podemos llamar ritual. Yo ahí ya no voy a entrar demasiado porque no soy especialista, pero que es evidente que esa termoalteración, esa afección por el fuego se produjo no en el sitio donde nosotros no lo encontramos. Y hay dos cuevas y una de ellas clarísimamente que es imposible que se haya producido la termoalteración allí. Es decir, se produjo en otro sitio, cuando se quemaron se llevaron allí. Aquí tenemos concretamente los dos usos de necrópolis, ya voy acabando. La zona de la ladera derecha del final del tramo de Milán, aquí hay 9 cuevas sepulcrales, aquí no hay ni un espacio doméstico. El espacio doméstico está aquí y probablemente aquí, nada más. Todo esto son cuevas sepulcrales, están reventadas. Informaciones orales nos han dicho que hasta los años 80 el expolio de estas cuevas fue habitual. Y aquí hay 13. Entre ellas, la necrópolis que excavó Diego Buscoy en 1943, 44, 45, donde sacó 21. Entonces, nosotros consideramos que estos son espacios destinados al uso de la muerte, nada más. Hoy lo llamaríamos cementerio, pero no lo vamos a llamar así porque no es el nombre técnico, ¿no? Pero, y es una cuestión que estamos debatiendo, que este tramo final de Milán probablemente fue un espacio más para la muerte que para la vida. No es compatible la cantidad de unidades domésticas que somos capaces de localizar allí y la cantidad de muertos. O sea, probablemente las personas en un momento determinado, no sé si al final del periodo, vivían en otro lado, vamos a decir, otras cuevas, otras zonas, poblados superficiales, lo que sea, pero estos espacios están destinados a la muerte. Y esto es novedoso. Yo por lo menos no lo he visto en ningún lado de Tenerife. Cuevas importantes con un montón de restos, sí, pero espacios destinados al uso y la deposición de muertos, de restos humanos, no sé si lo hay en otro lado, en Canarias, porque no somos especialistas, pero en el caso de Tenerife, este sería el primer caso, o los primeros casos, ¿vale? Aquí tenemos fotografías de satélite con la ubicación de las cuevas. Y bueno, termino ya. Con los restos termoalterados tenemos, de las 48 cuevas, tenemos 5. Son el 10%. No son muchas, pero ahí están. Y estamos seguros que hay más. Ahora habría que hacer un estudio en mayor profundidad, específico, para buscarlas y sobre todo para las que sabemos que tienen restos termoalterados, estudiarlas y a ver qué tipo de ritual se realizaba. Si son incendios de los propios guanches para limpiar sus cuevas, incendios históricos no lo son. Si son rituales de cremación o no, o si son prácticas rituales de otro tipo, ¿vale? Bueno, ustedes lo ven aquí, sí, tenemos restos quemados, sometidos al fuego. No son muchos, en algunas cuevas solo hemos sido capaces de localizar macroscópicamente uno. ¿Vale? Igual se hace un estudio en profundidad y dicen, aquí esto es accidental. Vale, pues bien. Pero desde el punto de vista macroscópico la tenemos que contar, porque es que hay una cueva en la que tenemos un resto nada más. En otras tenemos más. ¿Vale? Sí, claro, ahora tendrían que venir los especialistas, ¿eh? Estos se suman a los especialistas a determinar si esto es un ritual o no es un ritual. La primera cueva con restos alterados se descubrió, se intervino en los años 80, pero tenemos más, no son muchos, especialmente la cueva de las Arenas en Buenavista, la grieta de Cafoño en Icod de los Vinos, también la cueva del Guanche en Icod de los Vinos y estas nuevas 5 que tenemos en Milán, ¿vale? Muchas gracias por venir y muchas gracias por... Bueno.
Muchas gracias, Fran. En principio, recordarles que el turno de preguntas lo haremos al terminar la mesa, es decir, habrá las dos siguientes ponencias y después, de forma conjunta, se realizarán las preguntas a todos los participantes. Bueno, Francisco, otro Francisco. ¿Eh? Alonso, y va a hacer la ponencia La conducción tradicional de viñas en la comarca Tacoronte-Centejo, una propuesta de investigación y de dinamización del patrimonio cultural. Francisco es antropólogo social y cultural y gestor del patrimonio cultural por la Universidad de La Laguna y ha trabajado como técnico investigador en el Instituto de Productos Naturales y participado en el proyecto Cidrican, la sidra en Canarias, cultura, consumo, gobernanza y tipificación de un producto único. Y ahora mismo está desarrollando la tesis doctoral sobre lo que versa el título, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, tiene usted 20 minutos y el micro también. Sí, bueno, si no son 20, por lo que digo, cuando se comía un poco el compañero no pasa nada tampoco, todo es rapidito. No se eche en cara tampoco. Es broma, es broma. Pues nada, bueno, como he dicho compañero, soy Francisco Nausé, encantado. Antes de empezar, pues bueno, me gustaría agradecer tanto a la organización como al Ayuntamiento de Tegueste por siempre facilitar estas ventanas expositivas que tanto a los investigadores Nobel como yo, por ejemplo, nos favorecen a la hora de darnos a conocer y sobre todo a dar a conocer nuestro trabajo. Al mismo tiempo que también me gustaría agradecer a mis tutores y directores de tesis, en este caso Víctor Onésimo de la UL y Eva Parga y Pablo Alonso del IPNACESIC, como he comentado el compañero, del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Estado español. ¿Vale? Bueno, como bien dice el título, mi ponencia versa sobre lo que es la conducción tradicional de viñas en la comarca Tacoronte-Centejo y sobre todo, pues para contextualizar un poco, digamos, lo que pretendo hacer con mi propuesta de tesis es unificar lo que son las perspectivas económica, histórica, sociocultural y el carácter insular, sobre todo para analizar de manera, digamos, antropológica, etnográfica, los contextos de estos sistemas de conducción de viña en la comarca Tacoronte-Centejo, es decir, sobre todo en los municipios de Santa Cruz, La Laguna, Tegueste, Tacoronte, Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza y Sausa, creo que no me dejo ninguno, sobre todo para intentar pues, fomentar o intentar poner en marcha esos procesos de protección que el Cabildo dispone, como es en este caso la incoación del expediente, pues, o intentar incluso en su máximo exponente desarrollar lo que es la candidatura a bien de interés cultural. Esto, digamos que de mi idea de tesis no nace de la imaginación de las musas, sino básicamente porque en el ayuntamiento de la Orotava pues, se intentó incentivar lo que es la protección del sistema de conducción tradicional del cordón trenzado, el cual es único en la isla y bueno, es un ejemplo más de patrimonialización de patrimonio inmaterial y recursos agrarios. Dicho esto, me gustaría aportar una idea, que es que para mí la relevancia patrimonial que tienen estos sistemas de conducción tradicional radica sobre todo en el hecho de que son manifestaciones de la cultura agraria que hoy en día, como muchos otros aspectos patrimoniales, encontramos en abandono, en detrimento, básicamente por la introducción de factores exógenos, en este caso sistemas de conducción, digamos, más económicamente rentables o económicamente eficientes. Estoy hablando, por ejemplo, de los sistemas de conducción en espaldera, semiespaldera o de reconversiones que, como comento, favorecen a la desaparición o al abandono de este tipo de cultivos que normalmente se suele vincular a la viticultura de principios del siglo XVI, finales del XV. Por lo que, dicho de una manera un poco más concisa, mi tesis lo que pretende no es fomentar el recultivar, el retomar ese tipo de cultivos, sino más bien el fomentar la protección de los remanentes que hoy en día existen e intentar dinamizarlos a través de diferentes propuestas, digamos, de carácter local para intentar incentivar esa protección, esa dinamización, esa inserción en el ámbito turístico como bien de interés cultural y como recurso explotable, por así decirlo. Eso lo hablaré un poquito más adelante. No, me he pasado. Vale. Por ello, lo que intento hacer sobre todo
Con esta tesis, pues bueno, digamos que es poner en valor los conocimientos y saberes vinculados a la práctica vitivinícola en el norte de Tenerife, enfocándome sobre todo en los elementos del patrimonio inmaterial, con lo que podemos decir que las formas tradicionales de conducción de viñas en la comarca de Tacoronte-Acentejo, así como las enseñanzas transmitidas de generación en generación y los remanentes que hoy en día existen, podrían ser considerados como una serie de elementos, digamos, de gran valor patrimonial y que en conjunto conforman un gran, o no, más que un gran, un peculiar paisaje cultural. Pero bueno, ahora sí, para adelante. Pero realmente, ¿cuáles son estos sistemas y cómo se diferencian? ¿Qué tipología tienen? ¿En qué se caracterizan? Y bueno, a través de unas pequeñas estancias de campo, pequeñas entrevistas que he llevado a cabo hace ya un añito y medio, he podido vislumbrar que existen tres grandes tipos, por así decirlo, que depende a qué le preguntes y dónde le preguntes, pues se solapan los nombres, se solapan las tipologías y características. Y bueno, yo he conseguido identificar estos tres. O sea, el primero son las rastras, que son más bien llamadas así, o tradicional, en la zona metropolitana y sobre todo en la zona de Tegueste-Tacoronte, la cual se caracteriza por estar elevada entre unos 30 o 40 centímetros del suelo, cuyo sarmiento se da más un sentido libre de crecimiento y que no tiene unos pasillos tan estrechos como los que voy a comentar ahora mismo. Luego, en la zona más al norte encontramos las mesas, o tradicional también, como digo, los nombres se suelen solapar, las cuales se caracterizan por estar elevadas 1,20 m o 1,30 m del suelo, con un ancho aproximado de entre 50 y 60 centímetros, y los cuales a la hora de podarlos se les da un sentido, por así decirlo, un aspecto parecido a mesas, por eso ese nombre tan coloquial, pero que sin embargo tiene mucho sentido. Y bueno, también comentar que este sistema tiene unos pasillos muy estrechos, que es muy incómodo de trabajar, pero simplemente por una adaptación a lo que es el terreno de las zonas norte, en este caso la Victoria, Santa Úrsula y La Matanza, que como hay tanta pendiente, pues digamos que son formas adaptativas o de antropización del terreno. Vale. Y por último encontramos los parrales altos, los cuales sí es verdad que están más diseminados en lo que viene siendo las islas en general, pero en este caso en la comarca de Tacoronte-Acentejo. He podido analizar un poco el caso y se suelen utilizar como una especie de techumbre natural en casas y patios canarios para intentar evitar lo que es el calor, intentar dar esa imagen de poderío en muchos casos, o simplemente como un simple elemento decorativo en entradas de fincas y como bien comentado, de casas. Me sigo adelantando. Perdón. En esta línea podemos decir, o puedo yo decir, que suelo enmarcar este tipo de sistemas de conducción dentro de la categoría de patrimonio cultural inmaterial, pero en este caso vinculándolo más al concepto de patrimonio alimentario territorial. Es decir, me quiero explicar, esto es un poco sesudo, entonces voy a intentar pararme un poco aquí. Yo lo marco en este contexto básicamente porque los sistemas de conducción están geográficamente, digamos, delimitados, pero cuyos límites no son realmente reales o están bien definidos. Esto se debe a que muchas veces los sentimientos de pertenencia de estos tipos de sistemas de conducción suelen, por así decirse, apropiarse en uno u más municipios. Entonces, como comentaba, siempre va a haber estos solapamientos de nombres, confusiones, digamos, malentendidos, etc. Por eso creo que también es importante no solo el diferenciar y tipificar, sino también dar un poco de contexto antropológico, histórico y geográfico dentro de lo que es la comarca de Tacoronte-Acentejo para poder diferenciar todos estos tipos de sistemas. Entonces, pues digamos que estos límites, al estar tan desdibujados, digamos, son en primera instancia la población local, que en este caso serían los viticultores y bodegueros, los que tienen, por así decirlo, mal dicho, son los que se tienen que comer el marrón. Entonces, tienen que trabajar a través de su capacidad de poner límites o no, o del alcance de ese patrimonio cultural, en base sobre todo a las semejanzas medioambientales, semejanzas de las prácticas asociadas y de las semejanzas productivas de este tipo de cultivos. Y bueno, para meterme un poco más a los aspectos más técnicos de mi propuesta, digamos que, como bien se puede entender, como soy antropólogo, me viene de formación profesional e intento siempre, pues, en mis trabajos buscar ese sentido antropológico, ese sentido etnográfico en todo lo que hago.
Entonces, mi objetivo principal en mi tesis, lo que intento hacer es pues, justificar esa protección a través de una investigación etnográfica capaz de sustentar una declaración de Vic como o sea, mi idea ideal, digamos, valga la redundancia, o intentar pues, esa primera incoación o protección en primer grado. Lo cual pues, viene a complementarse por unos objetivos específicos basados en analizar desde la perspectiva antropológica los contextos de los sistemas de conducción, promover la diferenciación y tipificación de cada uno de ellos, hacer puestas en valor en torno a lo que es el paisaje cultural vitivinícola de la comarca de Tacoronte-Centejo, promover las acciones a nivel local para la gestión y sobre todo la protección de estos sistemas. Y por último, pues digamos que lo que busco sobre todo es incentivar la explotación de los paisajes vitivinícolas a través de lo que es el sector turístico, intentando pues dar o realzar ese vínculo entre lo que es el sector turístico y el vitivinícola a través del paisaje cultural. En cuanto a las preguntas de investigación de mi tesis, digamos que son sencillas, pero son bastante contundentes y fáciles de entender, digamos. Pues desde un principio me cuestiono si realmente son susceptibles de concebirse estos sistemas de concebirse estos sistemas de conducción como patrimonio, ver si realmente están en desaparición o no, cuáles son las iniciativas que debemos tomar desde la perspectiva local, institucional y desde el apartado consumo para poder intentar proteger este tipo de recursos, y cuál es el papel a desempeñar tanto por los productores como por las instituciones públicas, como bien comentaba ahora, el sector consumo. Para contestar este tipo de preguntas, pues creo que es relevante hablar sobre todos los estudios de caso que han habido, tema de análisis de trabajos de fondo, intentar pues analizar toda la base de documentación que hay, intentar hacer entrevistas, documentar de primera mano, hacer observación participante. Bueno, eso lo comentaré ahora con el tema de la metodología, pero bueno, lo clásico en los estudios etnográficos. Al mismo tiempo que también me gustaría, ¿no? Intento hacer una puesta en común de las opiniones sobre todo de los agentes en primera instancia, que son los vitivicultores y bodegueros, junto con el discurso institucional, pues para ver un poco esa contraposición de opiniones y ver qué podemos sacar en claro de ello. En cuanto a la metodología de trabajo, no me voy a centrar mucho, digamos que es la típica de un trabajo de etnografía, entrada al campo, análisis de informantes, ver cuáles son aptos, o bueno, más aptos no, sino cuáles son aquellos que tienen un discurso más objetivo para poder hacer una entrevista, luego cribados para hacer grupos de discusión, trabajar sobre todo con entrevistas grupales y documentarlo todo a través de los recursos audiovisuales, que son grabación, audio, vídeo, fotografía, etc. Todo esto lo conocemos. Por último, los resultados que intento alcanzar son 3 principalmente. Como bien vaticinaba Vic, conseguir la declaración de Vic como bien último, sino la declaración en primera instancia. Y en tercer lugar, pues yo creo que también es importante quiero tener en cuenta que es importante analizar lo que es la gobernanza a través de los agentes implicados, es decir, fomentar esa relación entre los agentes públicos, agentes privados, el sector agroalimentario, sector consumo, para proceder a esa gobernanza de los sistemas de conducción tradicional en la comarca de Tacoronte-Centejo. Por último, creo que las principales líneas de investigación a futuro de esta propuesta de tesis, creo que la más importante, o la más relevante de las dos, porque básicamente es así, es intentar, pues, si no incentivar a que se creen vías de relación entre el sector vitivinícola y el sector turístico que ya existen, digamos, me gustaría pues favorecer o intentar hacer ver que es posible la relación entre ambas a través de un nexo de unión, un concepto, que es el paisaje cultural de los viñedos en la comarca norte de la isla. Y por último, bueno, pues me gustaría también hacer hincapié en que es relevante pues que un trabajo sobre la viticultura tradicional llame a demás investigadores a trabajar sobre este tema, y en este caso pues intentar ampliar la bibliografía en este tipo de temas, que sí es verdad que existe, pues no siempre tiene el volumen adecuado, el volumen, digamos, esperado a la hora de investigar. Dicho esto, concluyo. He intentado no enrollarme mucho. He ido a fuego. Y nada, como buen antropólogo siempre ando mendigando contactos para hacer entrevistas, entonces si alguien conoce o tiene algún contacto de alguien que tenga
alguna parcelita, algunos segmentos de parcela, lo que sea conducción tradicional en la comarca entre Santa Cruz y Santa Úrsula, pues aquí está mi correo, cualquier cosa, pues estaría encantado de recibir cualquier propuesta. Y nada, muchas gracias a vosotros que sois el público y gracias por escucharme. Muchas gracias, Francisco, y en fin, te has escrito al tiempo y has sobrado. Sí. Nada. Acabáis antes, ¿no? Sí. Bueno, seguimos ahora con la tercera ponencia de esta mesa, a cargo de Gabriel González González, con la ponencia del asesinato del Marqués de la Fuente de Las Palmas en Vilaflor de Chasna entre la historia popular y la investigación histórica. Gabriel es graduado en Historia, máster en Formación Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, a la vez que doctorando en la Universidad de La Laguna actualmente. Bueno, tiene usted sus 20 minutos. Bueno, lo primero, agradecer a la organización y al comité científico por esta oportunidad y también al compañero por haber dejado un poco más de tiempo, porque no estoy yo muy seguro de poder ajustarme al tiempo, pero lo intentaré de la manera más intensa posible. Bueno, el trabajo que yo voy a presentar recibe este título tan evocador, la verdad, del asesinato del Marqués de la Fuente de Las Palmas en Vilaflor de Chasna, pero me gustaría destacar ante todo el subtítulo de Entre la historia popular y la investigación histórica, y esto tendrá un sentido bastante profundo un poco más adelante en la exposición. Brevemente, el índice de contenidos del tema que voy a tratar, que será resumir el episodio del que voy a hablar, entrar a detallar algunos elementos cuanto menos curiosos del propio asesinato, señalar la problemática que hay en esta investigación, y ahí retomaré esta idea que acabo de dejar en el aire sobre por qué hay que entender este episodio como algo a medio camino entre la historia popular y la investigación académica, y una serie de conclusiones en las que me gustaría detenerme, si el tiempo me lo permite, para puntualizar una serie de ideas que considero bastante importantes. Bueno, básicamente este episodio se encaja dentro de los casos de conflictividad social que caracterizan el final del periodo entre el antiguo régimen y la instauración conflictiva y muy complicada del Estado liberal en la España del siglo XIX. En este sentido no sería nada novedoso si no fuera porque a los pocos meses de finalizar el pleito con una victoria para el caso del Marqués, para don Alonso Chirino del Hoyo, este fue asesinado de manera brutal unos cuantos meses después de la victoria judicial, con la peculiaridad añadida de que nadie fue condenado por el crimen, y a día de hoy, a casi 200 años del episodio, no sabemos quiénes fueron los autores materiales del asesinato, aunque es más que obvio reconocer que serían los propios perdedores del pleito los que protagonizarían este acto de violencia. Y el otro punto a destacar, no solamente por la importancia que tuvo en la época, sino que ha sido capaz de mantenerse en el imaginario colectivo de varios pueblos del sur, especialmente de Vilaflor, durante todo este tiempo, hasta el punto de que es una historia más o menos conocida por casi todo el mundo en la zona. Bueno, y aquí tenemos, entrando un poco en materia, al protagonista trágico de toda esta historia, a don Alonso Fernando Chirino del Hoyo Solorzano, heredero del mayorazgo de Soler en Chasna y séptimo marqués de la Fuente de Las Palmas. Este personaje es cuanto menos curioso, y uno de los puntos más curiosos es que la única imagen que tenemos de él es este cuadro que se hizo cuando apenas tenía 20 o 22 años, según las fuentes, cuando al momento de su asesinato contaba con 48, entonces ha quedado atrapado como un personaje dominado por el final trágico al que sufrió y por haber protagonizado ese gigantesco pleito que en última instancia le causaría la muerte. Y digo que fue un pleito muy largo, no solamente por el tiempo que duró el propio pleito, que lo mencionaré un poco más adelante, sino porque venía a intentar resolver un conflicto centenario que llevaba teniendo los poseedores de este mayorazgo con el propio vecindario de Vilaflor y otras personalidades de las denominadas bandas del sur durante 3 siglos de historia. Es decir, se trata de una familia, los Soler, que en un momento determinado, 2 generaciones antes que el nacimiento de este hombre, entroncan con los Chirino del Hoyo, que es una familia
con título nobiliar, el del Marquesado de la Fuente de las Palmas, relacionados con el comercio americano, que en un momento determinado se unen, ¿no? La abuela de don Alonso era una Soler y su abuelo era un Chirino del Hoyo, el quinto marqués. Pues se trata de una relación muy, muy tormentosa, donde cada generación, podríamos decir, hay un conflicto, casi todos relacionados sobre el mismo problema, pero que se van enquistando dentro de las relaciones de esta comunidad. Por señalar un episodio curioso, uno de los antepasados de este marqués tuvo que huir en la noche de la casa solariega que hay en la plaza del pueblo de Vilaflor, y las fuentes relatan que por la impresión causada en aquella noche, la que tuvo que escapar para evitar ser linchado por una turba que había rodeado la casa, murió de la impresión, que entendemos se trataría de algún tipo de enfermedad cardiovascular o alguna cuestión derivada que lo afectó debido a ese episodio. Y la mayoría de conflictos vienen a estar relacionados con un problema, que es la capacidad, o la incapacidad, mejor dicho, de definir cuáles eran las tierras que pertenecían al mayorazgo de Soler, debido a un grave problema que era no definir concretamente cuáles eran todas las tierras que pertenecían al mayorazgo y cuáles habían quedado fuera. Y ese contencioso se va a ir, vaya a ser revivido una y otra vez hasta que llegue el momento en el que toma los acontecimientos un cariz especial. En 1825, este hombre, a la muerte de su padre, se hace con la posesión de todas las tierras que pertenecen a su familia, y 2 años después, en 1827, comienza el pleito, intentando de alguna manera resolver ese problema que había quedado enquistado generación tras generación, siglo tras siglo. El partido judicial de la Orotava, al que pertenece Vilaflor en aquella época, emite un veredicto favorable al contencioso del marqués en exactamente el 20 de julio. Son 6 años de lucha legal. No contentos con esto, las figuras que están enfrentadas al marqués reclaman la sentencia, la recurren, y el pleito continúa otros 7 años más, hasta 1840. Un 10 de abril de ese año, de 1840, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias vuelve a confirmar la victoria judicial del marqués. Y esa podría haber sido toda la historia, y esto sería un tema sumamente aburrido, he de reconocer, donde un pleito dura desde el año 27 hasta el año 40, si no fuera porque en escasos meses será asesinado. Entre los días 23 y 24 de abril encontramos un documento muy llamativo donde numerosas personalidades del vecindario de Vilaflor otorgan un poder para continuar, mejor dicho, con el pleito. Y en este documento están encerrados, casi seguro, el nombre de varios de los participantes de la emboscada que va a matar al marqués menos de medio año después. La victoria judicial fue emitida un 10 de abril. El 17 de agosto al atardecer es asaltado en un camino, en un recodo del camino que comunicaba Vilaflor con Granadilla, y tiroteado por 2 enmascarados. Como decía, han pasado menos de 6 meses desde la victoria judicial hasta que llegue el momento del asesinato. Y aquí es cuando las fuentes callan y todo parece quedar en manos de la historia popular. Lo primero que se popularizó fue la dificultad que tuvieron los investigadores destinados a la labor, en caso concretamente el juez Antonio María González Crespo, enviado a la zona para intentar esclarecer los hechos, popularizándose la respuesta que aparentemente dieron los chasneros cuando eran interrogados. A la pregunta «¿dicen que han matado al marqués?», contestaban «¿a usted se lo oigo?» o «eso dicen». Y es más que probable que si a día de hoy vais a Vilaflor y preguntáis a alguien si han matado a un marqués, os contesten que eso dicen. La dificultad de la investigación estuvo basada concretamente en esta solidaridad vecinal en torno al silencio, en torno al hermetismo que impidió esclarecer quiénes habían sido los responsables, cuando era más que probable que hubieran sido los propios perdedores del juicio. El juez se desesperó hasta el punto de que intentó una serie de estrategias, a cada cual más llamativa, para intentar lograr una confesión. Encarceló a una persona de manera, entre comillas, aleatoria para intentar provocar algún tipo de reacción. Fracasó y tuvo que soltarlo y ponerlo en libertad un par de días más tarde.
Se mantuvo en el pueblo de manera presente durante como mínimo 3 semanas. Yo encontré una carta fechada entre el 6 y el 7 de septiembre, la que informaba de un asunto al juzgado de La Laguna, y sabemos que llegó a Vilaflor en torno al día 19 de agosto, o sea que ahí se dan unas cuantas semanas en las que él está intentando esclarecer los hechos sobre el terreno. Y la que a mí me resulta más curiosa es que hizo pasearse a todo el vecindario frente al cuerpo insepulto del marqués tiroteado para intentar algún tipo de confesión espontánea, estrategia que tampoco dio resultado. Aquí señalo en la presentación que la fecha del crimen es irrelevante, y es que cuando yo inicié esta investigación, que viene a retomar una investigación que ya había sido bastante analizada por otros investigadores antes que yo, me di cuenta de que había 2 elementos que se repiten constantemente, tanto en la historia popular como en lo poco que dicen las fuentes, que carecen de interés o que deben de ser analizados bajo otro filtro. La primera es la fecha. Más allá de que es importante saber cuándo fue asesinado porque lo vincula claramente con el pleito, que fuera en la tarde del 17 de agosto no tiene mayor relevancia. Porque yo sospecho que una vez que el crimen estuvo concebido, una vez que estuvo planeado la emboscada, era cuestión de tiempo que pasara por el lugar indicado el día indicado. Cuadró que fue un día 17, podía haber sido un día 16 o podía haber sido un día 18. El caso es que si la decisión era clara y la intención de matarlo era evidente, el día era una cuestión de que las circunstancias fueran las adecuadas. Y la otra que se refiere es el número, 2 enmascarados. Evidentemente para matar a una persona, porque solamente se mata una persona que va desarmada, no hacen falta 2 individuos armados, con lo que es más que probable que este número tan elevado de asaltantes fueran un intento no tanto de asegurar que todo saliera bien, sino de compartir la responsabilidad entre todo el vecindario para que todas las familias tuvieran algún tipo de vinculación directa con el crimen y mantuvieran el silencio y no se fueran de la lengua, por así decirlo, si se me permite la expresión coloquial, una vez que se iniciara la investigación, lo que explicaría en cierta manera por qué se sostuvo ese hermetismo tan sólido y esa solidaridad vecinal que en última instancia fue lo que permitió dejar el crimen irresoluto. Y entrando en la problemática y sin querer detenerme demasiado, es que hubo una dificultad, o hay una dificultad documental que ya sufrieron los investigadores que fueron antes que yo y que yo también sufrí en su momento, y es que el documento más interesante o el que podría resultar más llamativo, que es el sumario del caso, no está. Ni creo que lo encuentre nadie. Ojalá y me equivoque y aparezca milagrosamente el día de mañana. Pero no se encuentra el sumario. Lo más probable es que desapareciera en un incendio que ocurrió en el archivo de la Orotava escasos años después de los acontecimientos, o en caso de haber sobrevivido a ese episodio, pues fuera destruido en una serie de expolios de documentación que se produjeron en los años 30-40 del siglo XX. Esta dificultad documental nos obliga a recurrir a la historia oral para intentar reconstruir los acontecimientos. Una historia oral, además, que se recuperó muchas generaciones después. Las primeras generaciones que vivieron o que conocieron el acontecimiento guardaron un silencio sepulcral. De tal manera que la gente que empezó a hablar, digamos, lo hizo muy tardíamente. Serían los tataranietos de los protagonistas de los acontecimientos. Y los libros que se han escrito, o las personalidades que se han dedicado a investigar al respecto, debo destacar aquí la labor de la profesora Carmen Rosa Pérez Barrios y del cronista oficial de Vilaflor, de Nelson Díaz Frías, son trabajos que datan de los años 90. Y aún así encontraron una rica historia oral de la que pudieron nutrirse. Pero esa historia oral, aun siendo útil y siendo muy interesante, tiene una serie de complicaciones. Por ejemplo, hay elementos de la historia claramente folclóricos que no se sostienen con la investigación, así como ideas y elementos que yo defino como contaminados. Quisiera destacar que hay una historia que se solía contar, que yo también la escuché de mis abuelos, porque yo soy de Vilaflor, o sea, de ahí viene el interés por haber convertido esto en mi trabajo de fin de grado y en esta ponencia, que el juez fue sacado en la noche, montado en la parte de atrás de un pollino, llevado a lo alto de un monte y amenazado de muerte si continuaba investigando. Ese acontecimiento, en caso de haberse producido, habría tenido unas consecuencias obvias que no hace falta especificar, pero que no habría quedado sin respuesta. O la famosa frase que yo antes referí, que suena bastante bien: es difícil pensar que todo el mundo respondiera de una manera tan lacónica o con una frase con un potencial literario tan grande.
O una idea, también bastante difícil de defender, de que fue avisado del peligro inminente que corría la tarde misma en la que fue asesinado. Lo primero es que dicho personaje no era tonto, ya había dado muestras de que no se iba a arriesgar de manera absurda, entonces no se habría arriesgado a avanzar por un camino acompañado de un criado y 2 niños completamente desarmados, so riesgo de que fuera verdad. Y lo otro es que las personas que fueron popularizando esta idea de que lo habían avisado, entre ellas no se aclara quién era esa supuesta persona que lo había avisado, si tan claro lo tenían y si tenían algún tipo de información privilegiada, pues habrían hablado una vez que se inició la investigación, con lo cual parecen más bien situaciones o elementos que fueron añadidos a posteriori para intentar hacer la historia un poco más interesante. Independientemente de todo esto y de que haya otra serie de puntos que pueden quedar en el aire, como el hecho de que este personaje muriera con 48 años soltero y sin hijos reconocidos, y los más atentos se habrán dado cuenta que he dicho hijos reconocidos, con lo cual dejo ahí abierta la posibilidad para que investiguen a ver por qué yo me atrevo a decir que hijos reconocidos no tuvo, pero de los otros quizá alguno. Lo más interesante de todo esto, para mí, son las conclusiones a las que he podido llegar. La primera es que hay una necesidad de aprovechar las versiones tradicionales de los acontecimientos históricos que han pasado en nuestro entorno, pero también no tener miedo de confrontarlas e intentar enfrentarlas contra la evidencia histórica, para intentar descubrir qué puntos son coincidentes y cuáles no. También me pareció muy interesante descubrir la deformación que puede sufrir un acontecimiento histórico como estas características y los beneficios que puede aportar el análisis histórico que hacemos desde el ámbito académico. Pero también me resultaba muy interesante cómo ha pervivido esta historia o este episodio la mentalidad colectiva, especialmente de la gente de Vilaflor, durante tantísimo tiempo. Son casi 2 siglos de historia, o más de 2 siglos de historia, mejor dicho, hasta el punto de que yo, que nací en el año 2000, recibí esta historia en mi infancia por parte de mis abuelos. Que también este episodio se puede relacionar claramente con los grandes acontecimientos históricos del periodo, porque forma parte de esta emergencia de las élites aristocráticas por enfrentarse a una pujante burguesía que está intentando arrebatarle su papel protagonista en el ámbito económico. Y ya para concluir y para terminar, valorar la riqueza de nuestra historia y de la cantidad de acontecimientos sumamente interesantes y sumamente llamativos que están presentes y que tenemos que poner en valor, que tenemos que intentar defender, que tenemos que intentar poner bajo el foco y reconocer que sí, que vivimos en unas islas con unos paisajes preciosos y un clima envidiable, pero que también son ricas desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, y que esa es una realidad que no se puede ignorar y que tenemos que saber potenciar y que saber valorar, pues como se está haciendo en el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, espero les haya gustado. Muchas gracias, Gabriel. Invitamos a los dos ponentes anteriores a la mesa de nuevo para las preguntas. Sí. Un poquito para allá, por favor. Sí, Bueno, vamos. Bueno, en principio, ¿alguna pregunta para algunos ponentes? Hola, bueno, mi pregunta era para Francisco, que, bueno, mi familia tradicionalmente siempre ha trabajado la piña en Tacoronte. Y, bueno, si quieres después nos damos los contactos y tal, por si quieres, porque mi abuela lleva toda la vida. Y me gustó mucho que destacases como la diferencia entre la producción a modo de espaldera y a modo tradicional, porque yo, desde mi perspectiva, que también he nacido en el 2000,
Pues cuando era chiquito, que empecé a trabajar la viña, siempre fue como a tradicional toda mi vida y literalmente a lo largo de mi vida, según he ido madurando, he visto cómo ha ido cambiando, incluso en mi propia finca, directamente toda tradicional. Y también he de admitir que es la forma, no es como una eficiencia que se busca para la mayor producción y tal, porque es como, o sea, nuestra finca es a modo particular, que no vendemos ni, ¿sabes? Pero sí es verdad que un trabajo, sea para vender o no para vender, es sacrificado. Y mantener una viña de forma tradicional y demás es un trabajo que así que agradezco que tú como investigador tengas consciente pues esa idea de que está bien mantener las tradiciones y demás, pero hay que saber equilibrarlo con el trabajo que conlleva hacerlo, ¿sabes? O compensarle a la gente que tiene que hacerlo, ¿sabes? Porque es un trabajo que, así que te agradezco ese detalle, claro, porque hay que tenerlo en cuenta. Sí, gracias. Me gustaría contestarle una cosa. Vale. No sé si me escucha. ¿Hola? Vale. Yo con el tema de que hablo sobre todo en términos de eficiencia económica y tal, es que he sido muy reduccionista. O sea, dentro de lo que he trabajado hasta ahora, los discursos que me he encontrado es principalmente lo que tú dices, porque es el trabajo, la mano de obra, estar agachado, eso los reños te los machacas, eso es un hecho. Y es verdad que el sistema de espaldera lo pone a facilitar lo que es la mecanización, el tema de te ahorras una mano de obra increíble, te ahorras esfuerzos económicos, esfuerzos de mano de obra en general, que son, digamos, vaga redundancia otra vez, increíbles. O sea, yo sé que yo tengo en cuenta eso a la hora de investigar, lo que pasa es que en una charla, 20 minutos, como que me encantaría meterlo todo, pero es que no me cabe. Pero sí que tengo en cuenta esa perspectiva, no te preocupes. Te agradezco la pregunta. Hola, buenas tardes. Quería hablar brevemente sobre la última de las ponencias y preguntar alguna pequeña cosa. En cuanto a la desaparición del sumario, es triste, pero es algo muy lógico. Lo digo por mi experiencia también investigando algunos asuntos similares. Desaparece siempre lo penal y no los asuntos civiles. Tiene una explicación lógica. Lo penal es de los pobres y los civiles son los asuntos nuevamente de la propiedad de la tierra, o sea que no. Pero yo le animaría a que siguiera buscando, porque yo también he estado preguntando en alguna ocasión por ese sumario y no descarto que deba estar por algún lado. Y la duda que tenía era si en los autos de testamentaría, que creo que eran del juzgado La Laguna, que creo que se conservan en el archivo, si no hay copia de algo del sumario. Yo no he mirado esa testamentaría y no sé si hay. Y la otra pregunta, para terminar, era si no hubo testigos. Es decir, es que no lo sé, desconozco el pormenores de... No sé si en el momento del asesinato, si había alguien por allí, si la historia popular dice que hubo algún tipo de testigo que debió ser preguntado en su momento. Vale. Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, por partes. Lo primero, el sumario. Si yo hubiera sido el primero en investigar el tema, pues estaría más abierto a pensar que es imposible que esté. Pero yo he llegado, digamos, tarde, entonces me entrevisté con personas que ya habían ido a investigar cosas relacionadas y todas llegaban a la conclusión de que por muchas vueltas que dieran no aparecía. De todas formas, yo sigo abierto a la posibilidad de que ojalá y aparezca. Tiene que ser curioso porque en este afán por encontrar algún elemento documental encontré referencias a un periódico del momento donde los familiares del marqués señalan que el sumario se está haciendo de manera ruidosa, poco efectiva, o sea, señalan como una serie de problemas de tipo formal a la hora de hacer o de diseñar la investigación y, claro, te dan más ganas aún de intentar descubrir qué decía o cómo estaba hecho ese sumario. En la documentación que queda hay elementos muy, muy, muy curiosos que salvan un poco el hecho de que el sumario está desaparecido. Por ejemplo, un año después se practica un inventario de las propiedades que quedan en la casa y ahí es increíblemente curioso porque, por señalar un ejemplo, a mí mis abuelos me decían que era un personaje que siempre iba vestido de negro. Cuando yo empiezo a investigar, me doy cuenta que el único retrato que hay de él va vestido con levita negra, digo, ya está, esto es una contaminación. Vieron en algún momento la fotografía del cuadro y dijeron, siempre iba vestido de negro. Pues no, en el sumario, en el inventario que le hacen a sus propiedades después de muerto, la mayoría de la ropa que encuentran en el armario es de color negro. Entonces, y esto es una cosa que
que yo tuve que ir al archivo y profundizar en documentación del año 1841 para llegar a esa conclusión. Y respecto a los testigos, es verdad que en el momento de la emboscada va acompañado de un criado y de los 2 hijos de su criada, Josefa Ángela de la Rosa, Pepita. La querida Pepita, porque se refiere a ella en términos cariñosos como Pepita. Estos 2 niños supuestamente son hijos de su criada. Pero en la cuestión testamentaria, Jerónima, que es una de las 2 niñas, recibe la mitad de la herencia que este hombre tenía en vida. Entonces, yo no puedo ni me atreveré a decir que esa niña Jerónima es algo más que una simple niña que a él le ha cogido mucho cariño, pero en fin, le deja la mitad de todo lo que tiene en el testamento que hace unos años antes de morir, preveyendo que no lo iban a matar, evidentemente. Y estos 3 testigos, este criado y estos 2 niños, no sufren ningún tipo de accidente durante la emboscada. O sea, muere el marqués y el caballo en el que va montado, que lo abaten para que no pueda escapar. Y ellos llegan vivos a Vilaflor y son los primeros que comentan lo que ha ocurrido. Llegan minutos después, muy asustados, evidentemente, y declaran lo que ha ocurrido. A lo sumo señalaban que uno de los 2 niños, no quedaba claro cuál de los 2, había sufrido alguna pequeña herida en un brazo, como que algún tipo de metralla le había rozado, pero sí, hubo 3 testigos, más los 12 misteriosos enmascarados, que son los que conocían la identidad de los otros 11, ¿no? Y ya para terminar, espero haber contestado a la pregunta. Al descubrir que había 3 testigos y que no fueron asesinados ninguno de los 3, sino que solamente se cobraron la vida del marqués, queda más claro que se trataba de una idea que había sido muy planificada y que venía a intentar resolver de una manera alternativa, entre comillas, lo que no se había podido resolver satisfactoriamente a nivel judicial. ¿Más cuestiones? Gracias. Mi pregunta es para Gabriel. En el caso de los 12 atacantes, ¿no?, que a lo mejor se cree que fuesen 12 familias distintas del pueblo, ¿se sabe si obtuvieron algún beneficio por participar en este asesinato? Ya fuese las tierras a lo mejor que eran objeto de pleito u otro tipo de beneficio. De primeras, lo que sabemos es que se instrumentaliza el asesinato para intentar meter miedo a los herederos del marqués para que no apliquen la sentencia. No lo consiguen, la sentencia se terminará aplicando unos cuantos años después, pero sabemos que primero se benefician porque consiguen paralizar la aplicación de la sentencia. Hasta que no se resuelve el sumario, que tarda unos cuantos años en cerrarse y demás, digamos que tienen un pequeño margen para recuperarse. Y varias de las figuras que lógicamente creemos son sospechosas acabarán comprando parte de las tierras a la familia Chirino del Hoyo, porque después del asesinato, como os imaginaréis, ya no quisieron vivir en Vilaflor más. Entonces sí, se acaban beneficiando y eso da una pista un poco más allá para intentar señalar algún apellido determinado, pero claro, sigue quedando todo en el mundo de la duda y de la elucubración pura y dura. Bueno, ¿más cuestiones? A ver, mi pregunta también es para Gabriel. ¿Sabes si se conserva o han restaurado la cruz donde que conmemoraba el sitio donde habían matado el marqués? Porque la última vez que fui estaba ya muy... Tengo que ir. Mi abuelo me decía que había una cruz. Yo da la casualidad de que no he pasado por ahí casi nunca, pero yo diría que no la han Yo llegué restaurado. a sacar una foto, existía. Sí. De hecho, es curioso, el lugar se llamaba la Cruz de Juan Bello, pero tras este episodio pasa a llamarse la Curva del Marqués, para que veamos cómo funciona la toponimia de las cosas, cómo va cambiando según los acontecimientos que pasan. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna cuestión? A ver, buenas tardes. Yo le preguntaría a Francisco sobre, ¿se puede añadir algo más de la trascendencia que puede tener el descubrimiento de esta nueva forma de no me sale la palabra ahora, este nuevo rito funerario? Sí. Bueno, como decía anteriormente,
no es una novedad. No es una novedad en Tenerife. Realmente ya había indicios anteriores, dije algunos, en la grieta de Cafoño, en Icod de los Vinos, la propia cueva de los Guanches en Icod, en las cuevas del Barranco de la Arena, en Pinoleri. No son muchas las evidencias que hay en Tenerife. En otras islas sí hay más evidencias de este, vamos a llamarlo así, un ritual funerario. En La Palma, en El Hierro, bueno, en El Hierro no se sabe muy bien, y en Gran Canaria. La trascendencia, vamos a llamarlo así, de los restos termoalterados que hemos localizado en el Barranco de Agua de Dios incide en que son 5 yacimientos en la misma unidad de análisis, tan concentrados, vamos a decirlo así. Y como decía anteriormente, no es el ritual funerario fundamental, ¿vale? Nosotros en el año 2014 realizamos un estudio y establecimos toda una serie de características sobre las prácticas funerarias, especialmente el modo de depositar los restos humanos en los sepulcros, que tampoco es que digamos nada nuevo, sino simplemente recogemos lo que había dicho la investigación anteriormente y lo observamos en Tegueste, en este caso. Pero no es trascendente, pero es trascendente porque no solamente tenemos un caso, es que tenemos 5 y yo estoy completamente seguro de que hay más. Entonces, claro, ya podría pasar a que la investigación pasase a una segunda fase del análisis, recuperar algunos de estos restos, someterlos a estudios de laboratorio, para determinar con exactitud o con mayor precisión que la que nosotros somos capaces de precisar el ritual. Pero desde un punto de vista, vamos a decirlo así, macroscópico, superficial, 5 yacimientos con restos termoalterados, pues es el 10% de las cuevas sepulcrales que tenemos en todo el barranco. Es un ritual, vamos a llamarlo así, que hay que investigar y que está claro que los guanches lo utilizaron. No sabemos el modo en el que, con la intención de qué patrón cultural tenían, pero que es evidente que el hecho de termoalterar, de cremar restos humanos después de una primera deposición y en algunos casos depositarlos por segunda, como mínimo, segunda vez, en otro sitio distinto a donde se produjo la deposición primaria, es un ritual, un patrón, no sé cómo decirlo, que los guanches utilizaron. Tampoco sabemos la diacronía, es decir, en qué momento, si esto fue siempre, si fue en un momento concreto del periodo guanche. Tenemos en cuenta que estuvieron aquí por lo menos 1500 años. Entonces, claro, seguramente que en 1500 años los rituales funerarios cambiaron, ¿eh? Pero, y es una cuestión que no tenemos ni idea, no lo sabemos. Pero ya te digo, desde un punto de vista del primer análisis que podemos realizar, está claro que merece la pena hacer un segundo análisis y un tercero también. Vale. Yo quería hacer un comentario respecto a la última ponencia, y es que como estudiante de filología y amante de la literatura, muchas veces me encuentro con la situación de ver que estos eventos que suceden, que inspiran a la literatura, parece que solo ocurren fuera y que esa inspiración solo viene de acontecimientos que ocurren pues, en Inglaterra, en Italia y demás. Y con eventos así que ocurren en nuestra propia historia canaria, me doy cuenta de que la inspiración de estas obras está en muchos lugares, porque yo creo que no soy la única que veo la relación tanto con Fuenteovejuna en este relato, pero también con Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez.
la verdad que yo creo que, como tú mencionas, hay mucho potencial en estas historias y hay que darle mucho valor y prestarle más atención a lo nuestro, que también es muy bonito y tiene mucho que contar. Yo ya había leído varias veces la novela de García Márquez, la de Crónica de una muerte anunciada, y cuando estaba redactando el trabajo de fin de grado, que evidentemente era mucho más academicista que esto que he expuesto yo hoy aquí, intentaba por todos los medios que no se me fuera la rama literaria a la hora de escribir. Fracasé estrepitosamente. Cuando terminé la defensa pública, los 3 profesores que estaban en el tribunal me dijeron que historia más interesante les había contado, que menos mal que sabían que era verdad porque estaba bien justificada bibliográficamente. Entonces, desde ese momento se me quedó a mí en la mente la idea de que sí, de que es un elemento muy interesante. Yo, de hecho, hace relativamente poco, hace unos meses, decidí convertir esta investigación en una novela y ahí estoy con ella escrita. O sea, y sí, salió una novela interesante. Está mal que lo diga siendo yo el que la escribió, ¿no? Pero sí, salió una novelita pequeñita, corta, muy coqueta, pero es que el episodio lo permite. Lo permite. Entonces, si en unos meses ven una novela titulada Dice que mataron al marqués de un tal Gabriel González, cómprenla, que es mía. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, le agradecemos a los ponentes la participación, el debate y todo esto, y retomamos la mesa con la mesa 4 a las 5:30.